Como recordarán, hemos dicho que la estadística descriptiva se encarga de la recopilación de datos, tabulación, representación gráfica e interpretación. A partir de ahora vamos a ocuparnos de la interpretación, es decir, de obtener una serie de medidas que resuman toda la información contenida en la tabla estadística. Una vez que tengamos dichas medidas, nos podemos olvidar de manejar toda la cantidad de datos que contiene una tabla. Así que vamos a por ello. Pero antes de empezar, con el fin de ir adelantando e irnos preparando para sucesivos vídeos, les voy a hablar de un operador matemático muy importante porque aparecen muchas fórmulas estadísticas con las que vamos a trabajar próximamente. Es cierto que SuperProfe, en su afán por simplificar y hacer las cosas lo más sencillas e intuitivas posible, trata de alejarse de cualquier operador farragoso. Pero vamos al menos a intentar entender uno de ellos, ese operador que nos va a perseguir en varias fórmulas estadísticas. Se trata del operador sumatorio. Insisto en que SuperProfe hará magia para que este símbolo tan raro no te quite el sueño ni las ganas de avanzar, pero eso lo iremos descubriendo más adelante. Ahora vamos a ver qué significa, pero sin tenerle miedo, de una manera superficial y casi con desprecio, en plan sumatorios a mí. Si nosotros tenemos una variable x que toma los valores desde x sub 1 hasta x sub k, o sea, contamos con k modalidades, k filas, sumatorio de x sub i desde i igual a 1 hasta i igual a k, significa que vayamos sustituyendo la i por esos números, 1, 2, 3, etc. Y lo vayamos sumando, o sea, que sumemos todos los valores de x sub i, o sea, que sumemos toda la primera columna de esta tabla. A ver, una cosita para no liarnos. En nomenclatura matemática, lo que tiene en subíndice i no es una constante, es algo que varía, que va tomando diferentes valores, x sub 1, x sub 2, n sub 1, n sub 2, pero lo que no tiene sub i, eso sí es una constante, vale siempre lo mismo. Vuelvo al sumatorio. Si en vez de una variable sumáramos desde 1 hasta k una constante h, o sea, un valor h que se repite, siempre el mismo, estaremos sumando la constante h un total de k veces, por lo que me quedaría h por k. Por ejemplo, si yo sumo 8 desde i igual a 1 hasta i igual a 3, como el 8 no tiene subíndice i para sustituirlo por 1, 2 y 3, sería sumar el 8 3 veces, o lo que es lo mismo 3 por 8. Si sumamos una constante h por una variable x, por la propiedad distributiva podemos sacar la h como factor común, por lo que me quedaría la constante multiplicada por la suma de la variable. Vale, todo esto te lo cuento a modo de definiciones o fundamentos matemáticos. Vamos a aplicarlo ahora a algo más práctico. Vamos a aplicarlo a nuestra materia, a la estadística, a uno de los diversos metamundos en los que habita SuperProfe. Vamos a combinar variables y frecuencias absolutas n sub i. Por ejemplo, como veremos en el vídeo siguiente, la media aritmética se calcula con esta fórmula. En ella aparece sumatorio de x sub i por n sub i. Pues bien, para hacer eso, hay que multiplicar primero cada valor por su frecuencia y luego sumar al final. Por cierto, normalmente, a efectos de simplificar la notación, los matemáticos, que son muy raritos, suelen comerse estos puntitos de la multiplicación. O sea que esta fórmula también podemos expresarla así. En matemáticas, cada vez que ustedes vean x sub i, n sub i, todo pegado, como más sexual, con la x sub i unidísima a la n sub i, significará x sub i por n sub i. Y si ven a b, en matemáticas digo, significa a por b. No se extrañen, los matemáticos siempre hacen esas cosas. Debe ser alguna anomalía sexual no resuelta. La aplicación de todo este rollo la veremos en otro vídeo de una manera muy sencilla e intuitiva, así que no se me estresen. Pero sí que les voy a adelantar algo que repetiremos en su momento. Cada vez que ustedes vean una fórmula donde aparezca el símbolo sumatorio, o sea, sumatorio de algo, lo que haremos es llevar ese algo a una tabla. Hacemos la operación que me indica ese algo. En este caso multiplicamos cada x sub i por n sub i, x sub 1 por n sub 1, x sub 2 por n sub 2, etc. Y finalmente sumaremos la columna. Así como quien no quiere la cosa, en un vídeo titulado Tipos de medidas estadísticas, les he encasquetado el operador sumatorio sin anestesia ni nada. Vamos ahora sí con la clasificación de las medidas. Hay 4 tipos. En primer lugar tenemos las medidas de posición, que lo que hacen es resumir la información en un solo valor. Por ejemplo, una media. Una media es una medida de posición. Las medidas de dispersión lo que hacen es determinar si una medida de posición, como la media por ejemplo, es buena o efectiva. Es decir, si la medida de posición obtenida es representativa del conjunto de datos de la variable. Por ejemplo, una media de las calificaciones de una clase será representativa si las notas están próximas a ella. Pero si hay muchas notas altas y muchas notas bajas, 0, 1, 9, 10, y la media es de 4,7, no será nada representativa, fuerte mierda de media. La medida de dispersión lo que hace es medir esa mayor o menor representatividad de la medida de posición. Habrá una medida de dispersión que me asegurará, me medirá que esta media es mucho mejor que esta otra, más representativa de los datos. Las medidas de forma clasifican las distribuciones en función de qué forma tiene su representación gráfica y miden cómo es esa forma respecto a una forma estándar.
Por ejemplo, nos determinarán si una distribución es simétrica o no y además nos medirán cuánto se aleja una distribución de la situación de simetría. Las medidas de concentración determinan el mayor o menor grado de equidad en el reparto total de los valores de la variable entre las frecuencias. Seguro que esta frase que acabo de marcar me parece un trabalenguas, ¿a que sí? Pues la repito. Mayor o menor equidad en el reparto total de los valores de la variable entre las frecuencias. Supongo que sigue siendo un trabalenguas, pero Superprofe es experto en desencriptar trabalenguas. ¿Te apuestas a que con un ejemplo lo entenderás? Pues mira, una variable típica para estudiar este tipo de medidas son los sueldos de una serie de trabajadores. Los sueldos, obviamente, constituyen nuestra variable y los trabajadores son nuestras frecuencias. Así que leamos otra vez la frase cambiando la palabra valores por sueldos y frecuencias por trabajadores. Las medidas de concentración determinan el mayor o menor grado de equidad en el reparto total de los sueldos entre los trabajadores. ¿A que ahora se entiende mejor? Superprofe es así, un desencriptador insaciable para que tú entiendas las cositas más complicadas. Un reparto totalmente equitativo significaría que todos ganan lo mismo. Pasemos a esquematizar las principales medidas de cada tipo que iremos estudiando poco a poco en los vídeos siguientes. Y este podría ser un buen momento para paladear un rico guayoyo. Dentro de las medidas de posición tenemos de dos tipos, las centrales o de tendencia central, también llamadas promedios, y las no centrales. Las centrales o promedios aluden a un valor del centro de la distribución y que representa a todos los valores. Las más importantes son la media aritmética o simplemente media, la mediana y la moda. Bueno, podría ocurrir que, por ejemplo, la moda no estuviese en el centro, sino incluso en un extremo, pero la tendencia es central, es decir, en la mayoría de distribuciones regulares suelen estar en el centro. Las no centrales pueden resumirse en los percentiles. Son medidas que también se posicionan en algún punto de la distribución, pero no necesariamente en el centro. Las medidas de dispersión pueden ser absolutas o relativas. Las absolutas se expresan en términos absolutos, mientras que las relativas se expresan en términos relativos y no me des las gracias. O sea, las primeras se expresan en unidades y las otras sin unidad de medida, es decir, en tanto por ciento o tantos por uno. Las principales medidas de dispersión absolutas son la varianza, la desviación típica, la desviación media respecto a la media, la desviación media respecto a la mediana y la desviación media respecto a la moda. Respecto a las relativas tenemos el coeficiente de variación de Pearson y los tres coeficientes de variación media respecto a media, mediana y moda respectivamente. Aunque parezca un lío, todo esto lo iremos desgranando poco a poco. En cuanto a medidas de forma, estudiaremos las medidas de asimetría y las de apuntamiento. Y dentro de ellas veremos los coeficientes de asimetría y de apuntamiento de Fisher, respectivamente. Finalmente, como medida de concentración, estudiaremos el llamado índice de Gini, medida que apoyaremos con una gráfica específica llamada curva de concentración o de Lorentz. Dios, ahí tienen esquematizadas todas las medidas. Si alguien, algún malicioso, les cuenta otra película, no se fíen. Protéjanse del sol y estudien la estadística con amor.